flujo gradualmente variado. ¿Te voy a llevar yo? Lo primero que vemos es el aviso de privacidad, ustedes ya lo conocen, está prohibido grabar o fotografiar la clase sin permiso y pueden consultar este aviso de protección de datos en la página que aparece ahí en pantalla. La seguridad en la ejecución, ya sabemos que en esta modalidad no aplica, sin embargo pues hay que mencionarla y bueno, es una posible caída que nuevamente repito, en esta modalidad no aplica. Los objetivos de aprendizaje, recuerden que siempre tenemos dos. Tenemos un objetivo general y un objetivo específico. El objetivo general dice: el alumno aplicará la ecuación dinámica que describe el flujo gradualmente variado para determinar el comportamiento del tirante. Y el objetivo específico es analizar las condiciones que rigen el comportamiento en un flujo gradualmente variado a través de un cambio dependiente. Es decir, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es, a diferencia de las más prácticas que tenemos una pendiente horizontal, aquí sí vamos a tener un poco pendiente y con variaciones irán a través de nuestro canal. Eso es lo único que vamos a hacer. Vamos a tomar mediciones para que nos da la ecuación dinámica. Entonces, ¿alguna duda con el objetivo? No, profesor, ninguna. Muy bien, como les comenté, es una práctica muy sencilla y es muy rápida. Entonces, la introducción y antecedentes, recuerden que ustedes lo tienen que desarrollar y entregarlo en su informe final. El flujo gradualmente variado, la ecuación dinámica, régimen de un flujo, clasificación de perfiles y sus características principales, métodos de ecuación dinámica, esa es la que vamos a dar pasos. Este tema es probable que ya lo hayan visto o si no están próximos a verlo. Entonces recuerden que esto no es una clase de teoría, es una práctica. Y bueno, esto va a quedar como lo que tienen que entregar en su informe. El equipo es muy sencillo, es el canal de pendiente variable, un limímetro de punta, un flexómetro, el manómetro diferencial cerrado. Entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Va todo claro? Tienen triates con inseminación in vitro, ellas dos. Y después le ponen cuerno con una amiga de ella. Muy bien. O sea, la utilizan? Y se va a vivir con la amiga. Este es nuestro canal de variable. Tenía 3 hijos. Y bueno, aquí tenemos una instrucción que vendría siendo una compota o la simulación de una compota. La chava tiene 5. No. Y bueno, el agua básicamente va a entrar por esta abertura. No, ya sé, por eso. Pregunta. Sí, porque tenía 2 con este cuate, ¿no? Sí, por eso, 5. Aquí lo que vamos a generar es una carga arriba de la compuerta para poner el cambio del tirante. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a ver es cómo funciona nuestro modelo, un síntoma de mediciones, simplemente para que vean cuál es el funcionamiento. Y bueno, aquí podemos ver cómo ya empieza a entrar el agua y alimentarse el modelo. Es claro que por la obstrucción que tenemos, pues bueno, va a haber una carga o un tirante más grande, aguas arriba de la compuerta que aguas abajo. Entonces, bueno, aquí podemos observar, esta base, bueno, si recuerdan de hidráulica básica, cuando hacían de las compuertas o como generamos el salto hidráulico, pues básicamente es lo mismo. Solo que en esta ocasión no se generará ese salto. Simplemente necesitamos la carga para tener la contracción aquí abajo y ver la variación de los tirantes. Entonces, básicamente este es nuestro modelo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué le hicieron? Le trataban mal. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Vete a tu casa con tus hijos y no, pues, yo en defensa. Bien, entonces ahí estamos viendo el flujo. No, pues sí, o sea, también si tú estás invitándolos a tu casa. Y por lo menos las tratas bien, ¿no? ¿Ya terminaste tan rápido? Sí, tenía hambre. Uy, ahora sí nos sorprendiste. Y bueno, aquí se observa la contracción que tiene por la abertura de la compuerta. Y dije, pues va a combinárselo con eso. Y ella pues dijo, ya acabaste. Yo, o sea, ¿cómo? Ahora. Tenía hambre. Está rico, está bueno. Sí, está bueno. Yo le dije que sí, con el chipotle. Aquí va a llegar tu mamá, miren. Muy bien, entonces si no hay preguntas respecto al modelo, ¿podemos continuar?
Y continuamos. Muy bien, como les comenté, es una práctica muy rápida, es muy sencilla. Y bueno, vamos a comenzar con la actividad 1. Lo primero que nos solicitan es verificar que la plantilla del canal cuente con un desnivel delta Z de 0.01 metros. Después vamos a establecer un gasto Q operando la válvula situada en la descarga de la bomba y medir la diferencia de niveles de mercurio delta H. Esto va a ser un dato medido. Sí, porque como es estreno, Y lo vamos a obtener del y es manómetro viernes. diferencial que está conectado a la tobera. Después, en el siguiente punto, nos piden que con ayuda de la ecuación de calibración de la tobera calculemos ese gasto. Si se dan cuenta, depende de delta H únicamente. Y solo tenemos que sustituir este dato que vamos a encontrar aquí. Con ese gasto vamos a determinar el tirante crítico, y este en metros, utilizando la ecuación general que tenemos aquí. Ahora recuerden, esta ecuación de aquí es para canales rectangulares. Y aquí nos dan el valor del ancho de nuestro canal, que es de 20 centímetros. Entonces esto es lo que vamos a hacer como primera parte. Después hay que localizar el tirante contracto, que es lo que veíamos ahorita en el video. Si recuerdan, bueno, por la abertura de compuerta hay una contracción. Entonces hay que identificar ese tirante y ahí es donde vamos a tener nuestra sección número 1. A partir de ahí vamos a comenzar Pues si cancelo nuestras mi clase de mediciones. las cinco. No se cancela. Y bueno, como podemos observar, ese tirante contracto lo vamos a tener al pie de la compuerta. Porque mi clase de las 7 no la voy a tener. Hay que medir La cancelé, el por nivel de fondo y el nivel de superficie libre del agua, que van a ser nuestras variables. Identificamos nuestro tirante contracto, situamos nuestra sección número 1 y vamos a medir nivel de fondo y nivel de superficie libre del agua. Las otras 10 o las otras 9 secciones restantes las vamos a midiendo 1 metro hacia aguas abajo. Es decir, identificando nuestra sección 1, vamos a medir 1 metro y ahí vamos a tener nuestra sección número 2. Después, ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me esperaste? sección número 2, nuevamente medir 1 metro hacia nuestra Eres el sección amor de número mi vida. 3, sucesivamente hasta sección número 10. Como pueden ver, la pendiente del canal está, digamos así como están viendo sus pantallas, de izquierda a derecha. Eres mi Entonces bobo. ahí es donde tener nuestra variación de tirantes. Como podemos observar aquí en la sección 1, el tirante es menor al que tenemos en la sección número 10. Eso es lo que se va a observar. Entonces, ¿alguna duda sobre lo que hay que medir? Quiero salir a jugar con Mía. O sea, nada más hacemos el recorrido, la suma del recorrido. Sí, lo único que hay que medir es el nivel de fondo en la sección 1 y el nivel de superficie en la sección 2. Después, a partir de esa sección 1 vamos a medir 1 metro hacia aguas abajo y vamos a identificar la sección número 2. En esa sección también vamos a medir nivel de fondo y nivel de superficie libre. Ya que tengamos eso, vamos a partir de ese punto de la sección 2, 1 metro hacia aguas abajo y allí identificamos la sección número 3. Y nuevamente medimos nivel de fondo y nivel de superficie. Así hasta llegar a la sección número 10. Ah, ok, sí. Serían 10 alturas, ¿no? Así es. Entonces vamos a tener 10 tirantes que vamos a registrar en nuestra tabla, que nos da aquí el manual. Entonces vamos a obtener 10 secciones con niveles de superficie libre del agua y niveles de fondo. La resta de estos dos parámetros nos va a dar el tirante. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Sí queda claro? Sí, todo claro. Entonces, como pueden ver, este es un proceso repetitivo. Lo que nosotros vamos a obtener es lo que está en el recuadro azul. Entonces, vamos a comenzar con las mediciones. Lo primero que observamos aquí es la tobera y el manómetro diferencial, que por aquí vienen las mangueras. Es un manómetro diferencial cerrado. Y bueno, recuerden, lo primero que hay que hacer es purgarlo para expulsar las burbujas de aire. Y para ello, pues abrimos estas válvulas que aparecen aquí en el video. Y ya, una vez que se hayan expulsado esas burbujas, cerramos. Muy bien, después lo que se hace es abrir la válvula y bueno, podemos ver este delta H. Este es el desnivel que nos solicitan como primera medición. ¿Sale? Con ese delta H lo sustituimos en la ecuación de calibración de la tobera y vamos a obtener nuestro gasto. Adicionalmente, con ese gasto podemos encontrar nuestro tirante crítico. Esa es la primera parte que vimos. Después, al pie de la compuerta, como pueden ver, se pone el limniómetro de punta
Y ahí donde tenemos nuestro tirante con tracto, vamos a identificar la sección número 1. Lo primero que se está haciendo aquí es medir el nivel de fondo. Entonces ponemos la punta hasta el fondo de nuestro canal en la plantilla y tomamos la medición. Si se pueden dar cuenta, aquí son aproximadamente 53 milímetros. Ahí, sin mover el limímetro de punta, vamos a subir nuestro dispositivo y vamos a ponerlo en la superficie del agua. Como flujo supercrítico, pues bueno, recuerden que hay una fluctuación y la idea es que la punta esté tocando constantemente o lo más constante posible. Recuerden que por esas ondas, pues de repente lo toca y de repente no. No, estaba bien, ahí está. Y entonces ahí tomamos nuestra medición. Y esto va a ser lo que nosotros llamamos el nivel de superficie libre del agua. Entonces, una vez que ya tomamos en nuestra sección 1, a partir de ahí hacia aguas abajo, vamos a medir 1 metro. Y ahí vamos a tener nuestra sección número 2. Alineamos nuestro limímetro de punta a nuestra marca de 1 metro aguas abajo y nuevamente repetimos el proceso, el cual es medir el nivel de fondo, que en este caso es poner la punta en la plantilla, y ya una vez que tengamos la punta ahí, pues bueno, nuevamente tomamos nuestro dato. Finalmente subimos el limímetro hasta el nivel de superficie libre del agua y repetimos el proceso. Entonces aquí vamos a tomar el nivel de superficie libre del agua de la sección. Ahí podemos ver la punta como si está tocando el agua. Muy bien, entonces una vez que fijamos ese nivel, se toma la medición. Y nuevamente se repite el proceso. Ya que tomamos esos dos niveles, medimos 1 metro de la sección 2 hacia aguas abajo y ahí vamos a tener la sección número 3. Y se va a volver a repetir ese proceso. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta o comentario? No, profesor, hasta aquí todo claro. Muy bien, como pueden ver es un proceso repetitivo. Entonces, bueno, ¿quieren que veamos las 10 mediciones o pasamos a lo siguiente? A lo siguiente. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, la idea es que quede claro de dónde se obtienen los datos. Entonces, después de medir esas 10 secciones, obtenemos estos datos que aparecen en su pantalla. Entonces, si gustan tomarlo en una captura, no hay ningún problema. Y cuando ya lo hayan hecho, me avisan para ver la memoria de cálculo. Listo. Muy bien, ¿los demás ya lo tienen? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, vamos a continuar. La memoria de cálculo es sencilla, la verdad es que parece bastante larga, pero no. Y bueno, recuerden que el título que debe de llevar su reporte pues es este que dice análisis de las condiciones que rigen el comportamiento en un flujo gradualmente variado a través de un cambio dependiente. Y bueno, recuerden que hay que desarrollar un ejemplo de al menos un caso con ecuaciones sustituidas y resultados. Entonces vamos a ver lo que nos solicita el manual. Lo primero, hay que calcular el tirante normal YN en metros y la pendiente crítica SC del canal mediante la ecuación de Manning. Para eso nos proporcionan esta ecuación. Nosotros conocemos el gasto, que lo vamos a calcular en el punto número 2. Recuerden que primero encontramos el delta H y con ese delta H sustituimos en la ecuación de calibración de la tobera y así obtenemos este gasto. Esta N es un dato constante que vale 0.209. Ese sub 0 es la pendiente de plantilla, que en este caso la vamos a calcular como delta Z entre L. Si recuerdan, este delta Z es el que teníamos al principio del manual de 0.01 centímetros, bueno, metros, perdón. Y la longitud de nuestro canal es de 11.7 metros. Entonces, con eso obtenemos ese sub 0. Eso lo vamos a igualar al área. Si recuerdan, el área hidráulica en una sección rectangular es V por Y. Entonces aquí el área va a quedar en función de YN.
El radio hidráulico, recuerden que es el área hidráulica entre el perímetro mojado. Entonces ahí vamos a tener también el tirante normal. La idea es hacer iteraciones para encontrar YN. Posteriormente vamos a calcular la pendiente crítica. Conocemos N, que es el coeficiente de rugosidad de Manning, es un dato. El gasto, que también ya lo calculamos, entre el área por el radio hidráulico a la 2/3. Nuevamente, aquí el área va a quedar en función del tirante crítico, y bueno, el radio hidráulico, que es área entre perímetro mojado, pues también está en función de ese tirante crítico. El tirante crítico, si ustedes recuerdan, lo calculamos en el punto número 3 del manual, con la ecuación general del tirante crítico, donde les dije que era para canales rectangulares. Entonces ese dato ya lo tenemos. Simplemente sustituimos y ya vamos a obtener esto que nos solicitan. ¿Sí queda claro esta primera parte? Sí, profesor, Sí. sí queda claro. Muy bien. Entonces aquí tenemos los datos y vamos a la siguiente parte, que es clasificar el perfil que se presenta en el canal con base en la figura número 3. La figura número 3 es esta que aquí aparece en su lado izquierdo, y bueno, ustedes la pueden consultar directamente en el libro de Sotelo, o seguramente ya la tienen. Y bueno, esta es muy sencilla de clasificar. Si podemos ver, pues es esta que tenemos aquí. Porque bueno, recuerden que empezó nuestro tirante de abajo y fue subiendo. Entonces, la idea es que ustedes justifiquen por qué nos da ese perfil. Y bueno, ¿cómo lo vamos a caracterizar? Pues bueno, primero, con base en el tipo de perfil de acuerdo a la magnitud de la pendiente que se presenta en la plantilla respecto a la crítica. Es decir, nosotros vamos a tener una pendiente crítica y vamos a tener la pendiente de nuestro canal. Hay que ver si es mayor o menor, y con base en eso pues podemos identificar qué tipo de perfil tenemos. Después, en el punto B, nos dice la zona en la que se localiza el perfil del flujo de acuerdo a la magnitud de los tirantes normal y crítico. Igual, nuevamente, recuerden que cuando ustedes calculan sus tirantes, pues bueno, puede quedar así como está aquí, el tirante normal más arriba o el tirante crítico más abajo, o a la inversa, el tirante crítico, como lo tenemos aquí, más arriba, o el tirante normal más abajo. Entonces, primero van a calcular esos parámetros para después poder clasificarlo. Después, en el inciso C, lo que nos muestran es, o lo que nos piden es la variación del tirante en el sentido del flujo, de acuerdo a la ecuación del flujo gradualmente variado. Hay que analizar el signo de la ecuación que tenemos aquí en el recuadro azul. Entonces, básicamente hay que ver, o sea, no tienen que sustituirla ni nada, simplemente hay que ver la pendiente de nuestro canal menos la pendiente de fricción entre 1 menos el número de flux. Entonces, dependiendo de estos signos, si se dan cuenta, en cada perfil tenemos positivo entre positivo y nos da positivo. Eso significa que el cálculo va de derecha a izquierda, como lo indica la derecha. Si por ejemplo aquí arriba nos da signo negativo entre un positivo, el cálculo también se hace en el mismo orden. Pero si en los dos, tanto en numerador como denominador, nos da negativo, entonces el cálculo se hace de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda como en los otros dos perfiles. Entonces, bueno, con base en la figura que tenemos en el manual, es muy sencillo identificar qué tipo de flujo es. Y bueno, ya con eso ustedes la pueden clasificar sin ningún problema. Entonces, ¿tienen alguna duda? No. Muy bien. Entonces, la finalidad de esta práctica, más que clasificar este perfil, es calcularlo. ¿Sale? Entonces, la forma de calcularlo, pues una vez que ya clasificamos ese perfil, pues hay que determinar el sentido del cálculo del perfil respecto al régimen y secciones de control a lo largo del canal. Entonces, en el punto número 3 hay que calcular el perfil de la superficie libre con el método estándar por pasos a partir de la sección de control con las expresiones que están aquí. Esto viene en su manual, no es necesario que lo copien. Y bueno, ahí viene qué significa cada cosa, ¿no? Tenemos las figuras. Esta figura número 2, que es importante, si se dan cuenta tenemos la sección I y la sección J. Básicamente nos va a decir el sentido de flujo. Ahora, estas subíndices, tanto I como J, nos va a dar el sentido de cálculo también. Si se dan cuenta, bueno, aquí básicamente la pendiente va hacia abajo, pero no tenemos sentido de cálculo.
Pero no se preocupen, ahorita les voy a decir cómo se resuelve. Entonces, el manual sugiere el procedimiento que aparece aquí en pantalla. Es un procedimiento que me rara, la verdad es que yo no entendí tanto, pero bueno, quien lo quiera realizar con estos pasos no va a haber ningún problema. Sin embargo, yo sugiero, nuevamente lo repito, es una sugerencia que se haga esta tabla de cálculo. Si revisan la del manual, es un poco diferente, no es tan diferente, pero sí difiere un poco. Y bueno, porque en ese manual lo resumo en esta tabla. Entonces, ¿cómo vamos a operar? Quedamos aquí de la sugerencia de cálculo con respecto a la tabla. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras secciones desde A a J, es decir, desde nuestra sección 1 hasta nuestra sección número 10, que son las que nosotros medimos. Entonces, ¿sí queda claro por qué va de 1 al 10? Sí, porque son las 10 secciones, ¿no? Así es. Entonces, después viene la Y propuesta o el tirante propuesto. Este lo vamos a calcular como el nivel de superficie libre del agua menos el nivel de fondo. Ahí no hay ningún problema. Para nuestra primera iteración vamos a suponer que nuestro nivel es el tirante de la sección 1. Entonces, para nuestra primera aproximación vamos a poner eso, Y1, ¿vale? Con ese tirante vamos a calcular el área hidráulica, también se va a calcular el perímetro mojado. Con esos dos parámetros podemos calcular un radio hidráulico, que es área entre perímetro. Finalmente, la velocidad, que también ya tenemos un gasto, tenemos un área calculada, entonces la división nos va a dar la velocidad. Con esa velocidad podemos calcular el número de Froude. Después vamos a calcular, cuando ya tenemos gasto, tenemos coeficiente de rugosidad, tenemos área y tenemos radio hidráulico, entonces podemos calcular de fricción. Para este primer renglón no podemos calcular el Froude medio, ni la pendiente de fricción media, ni el tirante, porque para esto necesitamos dos datos. Entonces, para el primer renglón, el cálculo llega hasta aquí, hasta la pendiente de fricción. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Hay que proponer un tirante. Este tirante puede estar muy cercano al tirante o puede ser un 20% o un 10% más grande o pequeño, eso depende de su sentido de cálculo. Pero en este caso ya vimos que el tirante va creciendo, entonces tendría que ser un 20% más grande que Y1. Esa es sugerencia, ustedes pueden poner en realidad el número que gusten. Entonces, como nosotros vamos a proponer este tirante, pues nuevamente podemos calcular área, perímetro, velocidad, radio hidráulico, número de Froude y pendiente con este nuevo tirante propuesto. Pero si se dan cuenta, ahora sí ya vamos a tener dos datos, tanto del número de Froude como de la pendiente de fricción. Entonces ya podemos calcular el Froude medio, que sería utilizando el de la sección I y el de la sección J, y la pendiente de fricción media, que también sería el de la sección I de nuestro primer renglón y el de la sección J. Aplicamos esta ecuación que está aquí. Y finalmente aplicaríamos la ecuación que viene en nuestro manual para encontrar el Y calculado. Entonces el delta X, si recuerdan, era de 1 metro. S sub 0 es la pendiente que tiene nuestro canal, que también es un dato. Si recuerdan, era el desnivel delta Z entre L, menos la pendiente media de fricción. La pendiente media de fricción pues la vamos a tener en la columna de aquí al lado, entre 1 menos el Froude medio al cuadrado. Igual, aquí vamos a tener el módulo medio. Sustituimos todos los valores y nos va a dar una Y calculada. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Creo que sí. Muy bien, entonces si gustan tomarle una captura de pantalla a este procedimiento. Lo que sigue es que con esta ecuación vamos a entrar un plan calculado. La idea es revelar si este que calculamos en la ecuación se parece a este que propusimos. Si se parecen, o sea, son iguales o muy similares, podemos decir que el tirante propuesto es correcto. Entonces damos por bueno que
este tirante es el que estamos buscando. En caso de que no sean iguales, lo que sigue es el tirante que encontramos aquí en el calculado va a pasar a ser nuestro tirante nuevo propuesto. Y así lo vamos a ir iterando hasta que queden muy similares. ¿Sí quedó claro esa última parte? Y si no llega a ser similar, tenemos que volver a hacer el cálculo hasta que sea similar y de ahí ya empezamos la iteración o no importa. No, pues una vez que tengas este dato de aquí, lo sustituyes aquí en el propuesto y se va a volver a calcular todo. Si ya se parecen, pues ya quedó. Si no, pues bueno, este de aquí pasa a ser tu nuevo tirante. Y así, sucesivamente. Hasta que queden iguales. Obviamente no te va a quedar igual al 100%, ¿no? Pero ya con un margen de error de, no sé, de 1% o poco menos, pues ya es aceptable. Ok. Y bueno, entonces todo el procedimiento que acabamos de ver, pues se resume en esta tabla. Entonces, para la siguiente, digamos, aquí estamos en la sección 1, esta sería la sección 2. Entonces, si queremos encontrar el tirante de la sección número 3, aquí arriba sería nuestro nuevo Y2, que es el que acabamos de encontrar. Se calcula el primer renglón hasta la pendiente de fricción y proponemos Y3. Volvemos a calcular y se repite el proceso. ¿Sí queda claro? Sí. ¿A todos? Sí, profesor, sí queda Profesor, claro. ¿cuánto dijo? Perdón. Sí, a Sí. verlos. ¿Cuánto dijo que era la recomendación para proponer el tirante en porcentaje mayor? 20%. Un 20% exacto. Ah, ok, gracias, profesor. Y bueno, obviamente no les va a dar a la primera. Cuando hagan las aproximaciones, o bueno, en este caso las iteraciones, se va a ir convergiendo el valor poco a poco. Realmente no tarda tanto. Yo creo que con unas 3 iteraciones, 4, a lo mucho ya convergió. Profesor, ¿podría repetir este último paso? Perdón, es que ya no se alcanza a escuchar. Muy bien. Cuando nosotros calculamos el primer renglón, nos quedamos hasta la pendiente de fricción. Después proponemos el tirante de la sección número 2. Con ese nuevo tirante calculamos todo hasta la Y calculada, como aparece aquí con la ecuación. La idea es que comparemos si esta Y calculada se parece a la propuesta. Si no se parece, esta Y calculada pasa a ser nuestra nueva Y propuesta y se recalcula todo. Si no se parece, esta nueva Y calculada pasa aquí a la propuesta y otra vez recalculamos. Si la propuesta y la calculada se parecen, termina el cálculo. Lo que sigue es calcular, este sería nuestro Y2, si recuerdan vamos de aguas abajo hacia aguas arriba, entonces este Y2 pasaría a estar aquí ahora, entonces sería Y2 y vamos a encontrar Y3, entonces con ese Y2 que encontramos calculamos hasta la pendiente de fricción y proponemos Y3, igual pueden ponerle un 20%, se vuelve a calcular todo hasta el Y calculado y nuevamente comparamos, ¿se parece el Y calculado al Y propuesto? No, entonces si no se parece, este Y calculado pasa a ser nuestra nueva Y propuesta y calculamos. Si el Y calculado sí se parece al Y propuesto, ahí termina el cálculo. Ese sería nuestro Y3, digamos. Entonces ese Y3 pasa aquí arriba otra vez y nada más calculamos hasta la pendiente de fricción. Y ahora propondríamos Y4. Y así se va a repetir hasta llegar a la sección número 10. ¿Sí les quedó claro? Gracias. Muy bien. Se tiene que hacer las iteraciones para las 10 secciones y encontrar los tirantes. Entonces la ecuación dinámica, pues bueno, es esta que tenemos aquí, el ya calculado. Y la idea es que comparemos lo que se envió contra lo que calculamos con estas ecuaciones o con este método estándar por pasos. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, muy bien. Entonces, lo último que nos solicitan es dibujar en un plano las siguientes características. La plantilla del canal en color negro, básicamente son los niveles de fondo. El tirante crítico en color café, recuerden que ese tirante crítico es constante
a lo largo del canal. El tirante normal en color rojo también, recuerden que se calcula un tirante normal, entonces también va a ir constante en todo el canal. Y después el perfil de la superficie libre del agua medido en color azul. Estos son los niveles de superficie libre del agua. Y el perfil de la superficie libre calculado en color verde. Estos van a ser los tirantes que van a encontrar con el método estándar por paso. Y bueno, ahí dice nota, deberá incluir acotaciones y se puede distorsionar la escala vertical. Esto porque pues, recuerden que vamos a tener tirantes pequeños y la longitud lo pueden hacer. Si no quieren hacerlo en AutoCAD, lo pueden hacer en Excel y también les va a quedar bien. Las conclusiones, pues bueno, recuerden que son como son los resultados. La bibliografía que utilicen, pueden utilizar información de internet sin ningún problema, simplemente hay que citar correctamente. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, ¿quedó claro? Sí, sí, pero claro. Todo claro, profesor. Entonces, bueno, con esto terminamos. Con eso también se termina. Y bueno, no sé si tienen algún comentario o algo que quieran agregar. Porque, bueno, recuerden que hay que resolver unas encuestas. ¿Y quién no ha contestado encuestas? ¿O ya todos respondieron? Yo ya respondí 2 veces. Yo igual 2 Muy veces. bien. Muy bien. Los que nada más han resuelto una, ¿pueden responder otra el día de hoy, por favor? Sí, profe, si quiere yo. Sí, profe. Gracias. Entonces déjenles paso el link por el chat. Listo, ya se las envié. ¿Alguien está reponiendo? Yo, profesor. Muy bien, ¿quién es su profesor de laboratorio? Permíteme un momento. Es mm, José Antonio Bonilla Porras. Muy bien. Sí, nada más es para registrar su asistencia y decirle a su profesor que sí ingresó. ¿Quiere que ponga mi nombre completo en el chat o así está bien? No, así está bien, no se preocupe, con eso es suficiente. Ok, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? ¿La práctica la entrego con usted o o con mi profesor? Con el profesor que le toca. Ok. En teoría, si, bueno, como su reposición sí está aprobada, tiene una semana justamente hasta el próximo viernes para entregarla, pero la entrega en su grupo normal. Ok, está bien. Muchas gracias. ¿Quedó claro lo que vimos? Sí, sí, sí. Sí, como les digo, es una práctica muy, y ya es muy rápido. Entonces, si no tiene ninguna pregunta, ya se puede retirar si gusta. No, ok, muchas gracias. Excelente tarde. Igualmente, hasta luego. ¿Los demás compañeros ya respondieron su encuesta? Aún la sigo respondiendo, profesor. Esa no es la semestral, ¿verdad? Ya, profe.
Listo, profesor, ya lo respondí. Muy bien. Entonces, bueno, esa fue la práctica, bueno, la encuesta de esta práctica. Y bueno, la que es la encuesta semestral. Y bueno, esta la responden todos, por favor. También paso el link. Y esta sí, pues es para todos. Esta encuesta semestral es pensando en las 5 prácticas, no solo en la de hoy, sino en la totalidad del programa. Y bueno, básicamente tienen que responderla de esa forma. Entonces la responden todos, por favor, y en cuanto hayan terminado me